Les solicito muy gentilmente vayan teniendo en cuenta algún tema que deseen que se les amplíe después de la respectiva exposición y con esto estamos dando inicio a la misma correspondiente para el día de hoy. Pues bien, continuando con la revisión de contenido de educación vial, la licencia tipo C, tenemos que manifestarles lo siguiente. Tenemos que revisar las conductas que garantizan una conducción eficaz. Pues bien, adicionalmente y recurriendo a lo que es el cumplimiento de las normas de tránsito, de las leyes y de su reglamento, queda como competencia del conductor, en este caso, por cuanto nosotros sabemos y tenemos entendido que el alto índice de siniestralidad está bajo la responsabilidad del conductor. En este caso, hemos definido como una de las técnicas aquella de la conducción preventiva o conducción defensiva también. Pues bien, ¿qué significa esto antes de iniciar? El manejo a la defensiva es una serie de procedimientos y técnicas que el conductor debe seguir para manejar de forma segura. Tiene un propósito, este es evitar colisiones, atropellos, vuelcos y toda clase de accidentes viales que también nos revisamos a su debido momento cuál es la tipología de cada uno de ellos. Existen como antecedentes, manifestarles y ponerles en conocimiento de ustedes ciertas conductas que por el contrario afectan la capacidad del conductor. ¿Sí? Podríamos decir inobservancias, podríamos decir errores, podríamos decir deficiencias que en muchos de los casos a veces vienen por el proceder del mismo conductor, pero en el momento que nosotros estamos detrás del volante, pues debemos o tenemos la capacidad de definir estos estados emocionales y modificarlos para que no estén presentes en nuestra conducción. Y con ello evitemos, como les digo, el suceso de la siniestralidad, ¿no? Son varios, hemos seleccionado de la misma manera los más principales, ¿no? El exhibicionismo. Procedo a indicarle lo que es el exhibicionismo. Aquellos conductores que tratan de demostrar sus grandes dotes en la conducción de un vehículo a través de los cuales quieren llamar la atención de otras personas. Conducen con una sola mano, manejan altas velocidades, hacen ruido con el claxon o el estéreo, y algún tipo más de extravagancias que podremos nosotros imaginar. Segunda conducta inadecuada dentro de estos errores que se pueden cometer, la temeridad, que se traduce en audacia, en el atrevimiento, en arriesgarse demasiado y ser imprudente. El conductor estamos hablando, ¿no? Sobre todo, y no con ello quiero prejuzgar ni señalar, pero tienen aquello los conductores jóvenes, y eso digo, hay que hacer una ampliación, no importa la edad, esta actitud se acentúa justamente por efecto de algún consumo de alguna sustancia estimulante, y antes de conducir de esta forma, quiero darles un consejo, ¿no? A ustedes, a aquella persona que esté detrás de un volante, que más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Es una máxima que viene ya de generación en generación. Otro de los errores que se cometen es la negligencia. La negligencia se presenta en aquellos que conducen descuidadamente, son perezosos, no revisan los vehículos, no tienen una conducción concentrada y guían con mucho descuido, olvidándose de las normas y reglamentos establecidos, que justamente es lo que debemos nosotros cumplir. Otra de las conductas negativas puede ser la cólera. Un conductor colérico se torna agresivo y muy peligroso para el entorno. Su prisa y el enojo provocan justamente que no acate las disposiciones de la ley y los reglamentos, y además falta el respeto a la vida y el derecho ajeno, cuando nosotros sabemos y tenemos entendido que la seguridad vial precautela y respeta la vida y el derecho de los demás.
¿sí? En este caso esto está contraproduciendo lo que nosotros hemos manifestado y esta a su vez puede tener muchos orígenes, ¿no? Pero siempre será una causa de problemas graves y por el momento puede actuar de una manera negativa que el conductor, pero a posterior viene en cambio el arrepentimiento por las consecuencias que ha provocado su comportamiento. Otra conducta negativa puede ser las distracciones, ¿no? No hay que cerrar los ojos, hay que mirar a nuestra periferia. Es necesario tener una visión tanto de la parte delantera como de la parte posterior, a los costados del vehículo. Siempre les he manifestado utilizar los espejos retrovisores y los laterales, hacer un reglaje adecuado de aquellos dispositivos. Hay distracciones muy comunes, no sé, por ejemplo, y no con ello quiero hablar mal de las mujercitas, se maquillan, ¿no? Nosotros comemos o bebemos, texteamos un celular, pensamos en algo distinto a la conducción, es decir, totalmente estamos distraídos, contemplamos el paisaje, conversamos y directamente le miramos a nuestro acompañante o interlocutor, en otras palabras, fumamos, estamos buscando el encendedor, estamos buscando algún dispositivo, buscamos algún objeto en el vehículo, ¿no? Y nos desatendemos de la conducción. Y otra que ya viene arrastrando desde la anterior, tenemos que cuando escuchamos la radio o maniobramos el estéreo, ¿no? Otro de las conductas negativas puede ser la ligereza. El conductor ligero se caracteriza porque no distingue las variantes que se producen en la carretera. Sí, muchas de las ocasiones hay que tener en cuenta que no tenemos el piloto automático activado. Siempre tenemos que estar pendientes de la ruta, por más frecuencia con la que conduzcamos en la misma. Mucho más cuidado cuando no conocemos la ruta, ¿no? Otro, lamentablemente, que viene con el exhibicionismo, igual la relación es la vanidad, es de pronto mirar con desprecios a los demás conductores, calificando la manera de conducir de los demás. El conductor tiene que concentrarse en su manera de conducir. No nos importa la maniobra que haga el otro conductor, no nos irritemos con la conducción de otras personas, sino nosotros mismos tenemos que ser autocalificadores de nuestra manera de conducir, ¿no? Eh, Somos de muchos de los momentos muy susceptibles. En ese caso, se vuelve la persona un poco irritable y se molesta de cualquier manera. Y consecuentemente a la susceptibilidad, a la energía esta de tipo agresiva, pues ya viene este estado mental que es un poco más peligroso. Un conductor agresivo es aquel que rebasa de pronto por la derecha, cuando lo indicado está para hacerlo por izquierda, hace sonar el claxon ante la menor provocación, es una de las mayores deficiencias que se puede encontrar en un conductor, y hace también señales obscenas, grita e insulta a los demás. Es importante que nosotros nos hagamos un autoanálisis, un autoexamen de lo que queremos y pretendemos en nuestra conducción. Bueno, pues bien, ahora vamos a hablar de las cosas positivas de la técnica de la conducción preventiva. Es una estrategia de conducción que tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y su impacto. En otras palabras, indicarles que el conductor defensivo tiene conciencia que al tener cuidado con los demás conductores, estará protegiéndose a sí mismo, primeramente. Volvemos a la esencia misma de lo que es la seguridad vial, ¿no? Precautelar la vida suya propia y de los demás. Adicionalmente, manifestarles que tenemos datos importantes para que un conductor maneje de manera preventiva, ¿sí? Tener conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su vehículo, de las señales de tránsito, de las normativas, ser precavido, ¿sí? Ser predecible, es decir, como vimos la sesión de ayer, ¿no? Ser predecible, indicar nuestras maniobras, darnos a conocer, ver y ser vistos. Eso es lo más importante para un conductor, para que lo haga con absoluta responsabilidad. Tomar decisiones.
de muchas de las ocasiones el estar no tan lúcido para la conducción, no estar atento a la conducción, nos inhibe o nos limita una toma de decisiones o realizar ciertas maniobras en la acción de la conducción. Tener cuidado con el punto ciego, que ya lo vamos a ver posteriormente, y chequear o checar permanentemente el auto, ¿no? Es importante revisar todos los elementos que componen el vehículo, les habrán manifestado en la teoría de conducción, prácticas de conducción, que es muy importante que el conductor conozca su vehículo, esté pendiente del mantenimiento del vehículo, le dote al vehículo la seguridad para que a futuro sea el menor daño o mucho más bajas las consecuencias de lo que pudiera presentarse cuando se da el siniestro, ¿no? Como toda tarea, como todo tema, como todo artículo que lo podemos revisar y analizar, la técnica de la conducción preventiva tiene sus objetivos. Al aplicar el manejo defensivo, usted reduce la siniestralidad por accidentes viales y se protege la vida, se protege la suya y la de los demás, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué tenemos o tenemos que indicar respecto de la conducción preventiva? Bueno, antes de aquello, indicarles que existen tres principios fundamentales para la conducción preventiva, ¿no? Todos guardan relación entre sí. La visión, la anticipación y la gestión del tiempo. La visión y la gestión del espacio. Tenemos la visión, la anticipación y la gestión del espacio. Todas ellas concatenan en una sola, ¿no? Son recomendaciones que de pronto se les da para que nosotros no tengamos que lamentar víctimas, en este caso, y a ustedes de pronto recordar una práctica muy común, ¿no? Nosotros siempre hemos visto a nuestros mayores su forma de conducir, ¿no? Un familiar, un instructor también, cierta conducta que tiene y de esa manera también podemos nosotros aprender una buena conducción. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando encendemos el auto? ¿Cómo sortear los retos del camino? Se me ocurre. Todas estas recomendaciones es muy importante que ustedes lo tengan para el manejo defensivo, ¿no? Bueno, ¿qué es el manejo defensivo? Es una actividad que implica dos comportamientos. Una, anticipar las acciones de otros conductores y dos, aplicar el manejo según las condiciones presentes. En otras palabras, en términos generales, el manejo defensivo es una estrategia de conducción. No es más que una estrategia de conducción que justamente logra este objetivo, ¿no? Consiste en conducir estando atento a los errores de los otros conductores, siempre prevenido, como dije anteriormente, no criticar la forma de conducir de otros conductores, sino más bien estar pendientes y atentos a su cometimiento de errores para poder ustedes anticiparse y tomar decisiones que eviten algún accidente. ¿Cómo se aplica el manejo defensivo? ¿Cómo se aplica? Sin duda, ustedes tienen que pasar por tráfico pesado, tráfico congestionado, van a estar varados en las calles con estrés, aburrimiento, tal vez otros aspectos negativos que suman y que justamente en cuestiones de segundo, con fracciones de segundo, pueden causar accidentes, ¿no? Como les dije anteriormente, es muy importante esta conducta. Aplicar el manejo defensivo, pues reduce la siniestralidad por accidentes viales y protege la vida, como les dije, ¿no? Es muy importante tener y asumir con responsabilidad la conducción de un vehículo, ¿no? Ampliando un poquito más el concepto del manejo a la defensiva o manejo preventivo, indicar que justamente es un conjunto de procedimientos y técnicas establecidas para que el conductor siga para manejar de forma segura y mediante los cuales evita colisiones, atropellos, vuelcos y toda clase de accidentes viales fundamentalmente. Y hemos obtenido esta información un poco más
más resumida de lo que puede salvar su vida. Anticiparse al peligro, usar el cinturón de seguridad, evitar las distracciones en el interior del vehículo, tomar extrema precaución en el tránsito pesado, evitar estar cerca de vehículos pesados, mucho ojo con eso, mantener ambas manos sobre el volante, es muy importante y es una manera adecuada de conducir, evitar manejar con un poco ciego o con algún defecto eléctrico en el vehículo. Adicionalmente a esto les debo manifestar otras recomendaciones muy importantes, ¿no? Y ampliando esta normativa, ¿no? Respetar los reglamentos de tránsito, ¿sí? Conducir a una velocidad permitida, mantener una distancia apropiada con respecto al vehículo que va adelante. Justamente muchas de las colisiones se dan por alcance, que también revisamos esa información. Conducir con una actitud amable y civilizada hacia los otros conductores, una recomendación muy importante. Estar atentos siempre al camino para detectar las situaciones de peligro que pueden pasar. Como lo vimos la sesión de ayer, planificar los trayectos, conducir en buenas condiciones de salud y evitar utilizar el auto si está cansado, duerma lo necesario para que no le cause fatiga, sueño, nunca conduzca después de haber bebido alcohol, ¿no? Eso baja la capacidad de reflexión y de visión. No efectuar maniobras peligrosas, ustedes recuerden, al inicio lo dije, muchas de las ocasiones nos sobrevaloramos y no utilizar igual el celular mientras usted conduce. Obviamente hay que mantener el vehículo en buenas condiciones mecánicas por sobre todas las cosas y eso puede ser un resumen ampliado de lo que representa la conducción defensiva. Como les dije, son dos técnicas, son dos estrategias y pues bien, ya hemos tenido en cuenta y hemos considerado lo que es la conducción defensiva o la conducción preventiva. Y dentro de una de aquellas había un punto importante que había que tener o guardar cuidado respecto de los puntos ciegos. Pues bien, ¿qué son los puntos ciegos? Son áreas alrededor del vehículo que no pueden ser observadas de forma directa por el conductor. ¿Dónde se ubican? ¿Dónde se ubican? Aquí quisiera hacerles una ampliación respecto de dónde se ubican. Los puntos ciegos se generan con los postes del marco del parabrisas, ¿no? Con los postes centrales y costados posteriores, superiores traseros, ¿sí? Es importante que justamente son elementos que no podemos evitarlos, pero de hecho hay una recomendación para este tema, ¿no? Que es un grave peligro porque reduce el campo de visión aproximadamente, de acuerdo a estudios técnicos, hasta 15 grados por la pérdida de visión de un ojo y es suficiente para ocultar a una persona o un vehículo. Como ustedes saben, nuestro campo de visión, los dos ojos, nos permiten que nosotros miremos casi 180 grados de forma horizontal y casi 100 grados de forma vertical. Es lo óptimo, lo adecuado. Varias circunstancias ya van reduciendo la capacidad, ¿no? ¿Qué es importante para evitar los puntos ciegos? ¿Qué es importante para evitar los puntos ciegos? Observar constantemente los espejos. Y esto es la importancia de ajustar adecuadamente los espejos. Los espejos ofrecen una mayor visualización del entorno y disminuyen los puntos ciegos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por cuanto es muy importante, solo les digo una de las maniobras que nos ayuda. Es importante para realizar la maniobra del cambio de carril, ¿no? Por lo tanto, una recomendación para sacarle provecho a los espejos es ajustarlos antes de la conducción, como les digo siempre, ¿no? Aparte de los espejos, ustedes deben ajustar su vehículo, el apoyacabezas, colocarse bien el cinturón de seguridad, alcanzar a los mandos de pie, mandos visuales, mandos manuales. Entonces, es muy importante dentro de ellos el ajuste inicial de los espejos. Mover su cabeza ligeramente a la izquierda, mirando el espejo lateral,
El espejo izquierdo debe reflejar ligeramente el borde derecho hasta la parte posterior de la carrocería del vehículo. El área restante del espejo debe reflejar a los autos y el carril de ese lado. No significa un espejo para mirarnos nosotros, significa una ayuda, una herramienta para mirar el carril de ese costado. El espejo lateral derecho debe mostrarle una pequeña porción de la parte trasera del auto, apenas una parte mínima de la porción del auto. Y en mayor parte, el carril, como ustedes pueden observar en la imagen que está adjunta. El espejo retrovisor, que está en la parte central del vehículo, este nos ayuda a visualizar la parte posterior del entorno y es de suma ayuda cuando nosotros realizamos maniobras de reversa, ¿sí? Su correcto ajuste debe permitir observar totalmente en la parte trasera, ¿no? Adicionalmente a aquello, pues tenemos, antes de iniciar con las técnicas de anticipación, que es el tema siguiente que se viene, es importante darles unos pequeños consejos para evitar los puntos ciegos, ¿no? Antes de hacer alguna maniobra hay que observar los espejos y de ser posible echar una rápida ojeada volteando la cabeza, una ligera y rápida. Procurar no conducir con el punto ciego de otros vehículos como los camiones. Observar los espejos, como les dije, constantemente. Cuando se hace un rebase o adelantamiento, procurar no ubicarse en el punto ciego del otro automovilista. Ya saben ustedes cuáles son los puntos ciegos. Los espejos siempre deben encontrarse limpios, no empañados, tampoco con grietas o de pronto rotos. En caso de colocar protecciones antirrobo, verificar que estas no obstruyan la visibilidad de los espejos o de pronto pueden atenuar la calidad de la visión. Siempre por lo general está dado en estas circunstancias. Se producen justamente y hay que tener mucho cuidado, como les dije al inicio, no podemos evitar la existencia de los pilares de los parabrisas, de las puertas laterales y de los posteriores, ¿no? Justamente son elementos que están provistos en los vehículos. Como siguiente punto, tenemos que revisar lo que son las técnicas de anticipación. Lo vimos anteriormente en el inicio de la exposición. Y pues bien, la técnica de anticipación, en resumen, es la diferencia entre un conductor seguro y uno que no lo es. Uno que conduce con la observancia de las precauciones, de las previsiones, y aquel que comete, en cambio, errores manejados por su temperamento, por su carácter, por su comportamiento, que en muchas de las ocasiones nosotros, si podemos, debemos evitar que ellas se den, ¿no? Es justamente, como les digo, la diferencia entre un conductor seguro y uno que no lo es. Anticiparse, como ustedes lo pueden identificar a la palabra anticiparse, es tener ventaja a la hora de reaccionar ante cualquier peligro que pueda surgir. El tiempo de reacción medio es de aproximadamente 1 segundo después de que se observa el peligro y se actúa, ¿no? Aquí consecuentemente viene la técnica de seguimiento de los 3 segundos que vamos a ver en la próxima sesión. ¿Qué se recomienda para tener nosotros una adecuada técnica de anticipación, que de hecho es imprescindible para realizar una conducción segura? Es, entre otras, moderar la velocidad y adecuarla, moderar la velocidad y adecuarla según las diferentes condiciones en las que nos podemos encontrar. Siempre tenemos que esperar lo peor y estar preparados para reaccionar. Recomiendo y hago énfasis en esto, hacernos ver por los demás con el uso correcto de las luminarias que están provistos los vehículos, ¿no? Otra de las técnicas que tenemos nosotros también es la técnica de anticipación más importante, como ustedes pueden leer aquí, es pensar en forma desconfiada sobre el comportamiento de los demás. Esto nos da una ventaja a la hora de reaccionar, pensando en que los demás no van a hacer lo correcto. Nosotros estamos esperando a que pase justamente lo peor y ya estamos preparados para reaccionar antes de que se produzca el riesgo. Por ejemplo, si usted circula y ve que se acaba de estacionar un vehículo, ¿sí? Se acaba de parquear un vehículo, nosotros vamos a pensar que van a abrir las puertas, ¿no? ¿Sí? Nos van a abrir las puertas, entonces ya empezamos a moderar la velocidad
y aumentamos la distancia lateral respecto del vehículo que se ha parqueado, entonces ya estamos reaccionando ante un peligro que no se ha producido todavía, pero nosotros ya tenemos el sentido, el instinto de la anticipación. Por lo que en este caso que se produzca puede ser una reacción mucho más segura y que no nos tome de imprevisto. Adicionalmente, para aquello tenemos que indicar que la técnica de anticipación evita que nosotros seamos sorprendidos y justamente cuáles son las intenciones que tenemos, ¿no? Tenemos que guardar justamente esta conducta y, como les dije, moderar la velocidad según las condiciones en las que ustedes se encuentren, esperar siempre lo peor y justamente esto igual estadísticamente, una ventaja que también tiene, aparte de lo que reduce la posibilidad de la siniestralidad, no es pertinente olvidarnos de este tema, es que también reduce consumo de combustible. ¿Sí? Una combinación de actitud y comportamiento responsable, una conducción eficiente, reduce consumo de combustible entre un 10 y un 25%, entre otras ventajas para el medio ambiente y de seguridad, ¿no? En este caso, la anticipación no solo evita que haya un alto riesgo, sino también ustedes pueden darse cuenta que también ayuda al consumo, a reducir el consumo de los combustibles, ¿no? Es muy importante que nosotros debamos también tener una actitud positiva al volante para percibir los posibles riesgos del entorno para actuar con suficiente antelación. Ese es el objetivo de la anticipación, actuar con antelación. Sí, hay que tener en cuenta que nosotros, como les indiqué el día de ayer, debemos tener una conducción anticipativa en el sentido de ponernos en la piel de los otros usuarios de la vía para prever situaciones de riesgo. Por ejemplo, alguien me preguntó también ayer terminando la sesión, ¿qué pasa si no están en funcionamiento nuestras luces? Pues hay que hacernos ver de alguna manera mediante señalética cuáles van a ser nuestras maniobras, ¿no? Evitar circular en el ángulo muerto, atender a las señales, conocer las situaciones cotidianas. Todas las ciudades tienen una particularidad, vías que están congestionadas, zonas donde tal vez están realizando trabajos de mantenimiento en la vía, vías de circulación cerradas, ¿sí? Evitar, por sobre todo, a los conductores imprudentes. La anticipación es mucho más que una actitud, señores y señoritas, para la conducción eficiente y nos ayuda a algo muy importante, a circular con tranquilidad y seguridad. Es decir, aleja de nuestra cotidianidad, de nuestra rutina, justamente las cosas negativas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros siempre nos anticipemos, asimilar que no estamos solos en la carretera, sino que la mayoría de las veces circularemos compartiendo los mismos con otros vehículos y con otro tipo de conductores, ¿no? Hay que tenerle mucho cuidado, mucha atención a los vehículos que están a nuestro entorno, ¿no? Sobre todo tratar de entender, anticipar tal vez la trayectoria de los vehículos que están movilizándose anteriormente a nosotros o otro tipo de vehículos, ¿no? Esto en cuanto tiene que ver a las técnicas de anticipación y bueno, una manera de conducción segura, lo que les puedo compartir. No sé si alguien tiene tal vez alguna pregunta respecto